ese error. Por lo tanto, las leyes naturales cambian, se van modificando, se pueden derogar. En el caso de las leyes divinas, las leyes naturales, esto no sucede. Son leyes que se cumplen siempre. No existe un juez, no hay alguien que las esté mirando quién cometió una infracción para imponerle una pena. Son leyes que se cumplen naturalmente. Si estamos de acuerdo con la ley, todo va bien. Si se infringe esa ley, el resultado de la acción va a venir sobre nosotros mismos y nos impone un dolor. Si obramos bien, el resultado es placer, es gozo, es alegría, es armonía, es fraternidad, puesto que la ley del karma no es una ley punitiva, ni una ley que premie, sino es una ley educadora. El orden de sucesión de las leyes naturales es también algo que se establece plenamente siempre. Una acción que se ejecuta, en el caso de la ley del karma, por ejemplo, siempre va a producir un efecto. No es posible que haya una causa y que no haya un efecto por aquella causa que se pone en movimiento. En el caso de las leyes físicas, por ejemplo, si nosotros queremos obtener agua, para volver el mismo ejemplo, tenemos que poner una primera causa, que es tener los elementos para tener el agua. La primera causa sería tener el oxígeno, el hidrógeno, en esas condiciones de que hablábamos anteriormente, para tener el resultado que es el agua. Siempre una condición que nosotros queremos obtener proviene de unas condiciones anteriores. Pero esas acciones y esas primeras condiciones con ese resultado de esas causas vienen a ser también nuevas condiciones para unos nuevos efectos. Tenemos una cadena de causas y de efectos. Causa, efecto, y esa causa-efecto es una nueva causa para un nuevo efecto, y así tenemos nosotros unas cadenas casi interminables. Si nosotros suponemos que hay en una altura dos cerros que están cercanos y por allí corre un río muy caudaloso, podemos ver cómo el agua va rodando y va buscando la superficie más baja, que es la del mar, por causa de la ley de la gravedad. Pero si nosotros hacemos en ese paso estrecho de los cerros, hacemos una represa, el agua se va acumulando y no sigue cayendo. La energía que era antes cinética se vuelve potencial. Estamos acumulando energía que está represada. Eso sería una consecuencia de haber puesto esa presa. Pero se pueden establecer nuevas condiciones. Si aprovechamos la caída del agua y hacemos una tubería, ponemos unas turbinas y al final hay una planta hidroeléctrica, podemos aprovechar esa caída del agua, que de potencial se vuelve otra vez a convertir en cinética para darle luz a una ciudad. Podemos estar introduciendo entonces nosotros nuevas causas para producir efectos diferentes a los anteriores. En esta ley de karma
tenemos que darnos cuenta entonces que hay varios elementos. En el tiempo existe un pasado que podría ser entonces esa caída del agua, un presente que sería el tener esa presa, y podríamos tener también un futuro cuando planeamos esas turbinas para tener la energía eléctrica. Siempre hay que tener en cuenta que hay ese proceso en el tiempo. Y para nosotros es importante, cuando vemos que las leyes naturales y esta ley del karma no opera solamente en lo físico, que el pasado es algo que nosotros no podemos modificar. Nosotros no podemos ir al pasado y decir voy a arreglar estos errores que cometí. Que el futuro no ha llegado todavía y que el futuro depende de aquel pasado y de lo que hagamos en el presente. Dentro de ese proceso en el tiempo, la parte más importante es el ahora, es el momento actual, es el único que está en nuestras manos. Cuando se estudia karma, muchas veces nuestra preocupación es ¿por qué me suceden a mí ciertos hechos dolorosos? Nunca nos quejamos de las cosas buenas, eso no las merecemos. Nos quejamos de lo malo que nos pueda ir sucediendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tenemos una vida normal y de pronto hay una tragedia, una enfermedad mortal, un accidente en una persona de nuestra familia. Y al no conocer estas leyes hay una especie de rebeldía. ¿Por qué me sucede esto a mí? Yo que me he portado tan bien, yo que no le he hecho daño a nadie, ¿por qué Dios me castiga? Ya le echamos la culpa a Dios de lo que nos está sucediendo, ¿no? Como si Dios estuviera pendiente de cada uno para ponerle zancadillas, para hacerle daños en una forma a veces sádica. No es así. Nosotros nos preocupamos por ese pasado y queremos averiguar el pasado. ¿Qué pasaría en una vida anterior si empezamos a tener la idea de que ha habido muchas vidas? ¿Sería que yo hice algo malo en el pasado? ¿Qué sería? Me gustaría saber. Ya vimos anteriormente que eso no tiene sentido, que eso lo que haría sería agravar más la situación, conocer los errores que cometimos anteriormente y tal vez hacer más conflictivo nuestro trato con otras personas. Tenemos esas circunstancias y dentro de esas circunstancias tenemos que aprender a obrar bien. Ha habido unas causas del pasado, ha habido una consecuencia, este hecho doloroso en este momento. Pero ¿qué hago con eso? En vez de preguntarme ¿por qué me pasa eso a mí?, debiéramos preguntarnos ¿para qué me pasa esto a mí? Puesto que si es una ley educadora, eso tiene que tener una razón. Algo está sucediendo para que yo aprenda una lección. Y ese manejo es el que permite el crecimiento del ser, o estorba a ese crecimiento dentro de ese libre albedrío. Las consecuencias de la acción son una parte indivisible de la acción. No podemos suponer aquí la acción y la reacción como una cosa aparte. Son la misma cosa. Hay una acción y tiene que haber una consecuencia. Son parte la una de la otra. Pero la diferencia en los resultados está en el motivo de la acción. El por qué hago yo alguna cosa. Veamos un ejemplo. Supongamos a dos seres que han hecho mucho dinero. Los dos se encuentran en posibilidad de hacer alguna obra que alivie las necesidades de una comunidad. Y a los dos
se les ocurre construir un hospital. Dicen, esta población no hay buenos servicios de salud, hace falta que tengamos un hospital y hay que poner ese dinero. Ponen todas las condiciones, hacen bellísimos edificios y los dotan plenamente. Y el resultado visible va a ser que muchas personas pueden tener un buen servicio de salud a bajos costos o a veces en forma gratuita. Sin embargo, los resultados pueden ser muy diferentes para los dos seres, por el motivo de la acción. Uno es un ser generoso, altruista, un ser que siente el dolor de sus semejantes, y eso es lo que lo ha movido a él a esta construcción. El otro es un ser egoísta, ególatra, que lo que quieren es, lo que él quiere es que se ponga un nombre bien visible en el hospital fulano de tal, para que lo recuerden a través de los años y tal vez de los siglos como un filántropo. Este segundo individuo no tiene esas características compasivas. Él no quiere a esos seres que sufren. Él solamente está inflando su ego. Las consecuencias entonces van a ser diferentes. Pero tengamos en cuenta entonces que karma y la acción, con su parte que es constitutiva de la acción, que es el resultado, opera en diferentes niveles. En el nivel físico, en el nivel emocional, en el nivel mental. Puesto que todo tiene un proceso en el que están incluidos estos elementos. También podríamos decir el elemento espiritual. ¿Cómo nace la idea? Por un pensamiento. Ambos han tenido ese pensamiento. El pensamiento es una energía poderosa. De acuerdo con lo que pensamos, nosotros llegamos a la acción. Y se produce junto a esa acción, entonces, un elemento emocional, un deseo. En el primer caso, el deseo es ayudar, es servir. ¿Cómo es posible? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué yo tengo tanto y me sobra tanto? Y hay otros que no tienen nada y sufren. Eso tal vez tiene que compensarse. Yo tengo que ayudar y que servir. En el otro caso también hay un sentimiento. Todo el mundo tiene que saber cómo soy de generoso. Todo el mundo tiene que saber que la persona que ayuda y que sirve soy yo mismo, y hay que poner mi nombre en letras grandes en ese edificio y hacerle mucha publicidad y que todos sepan quién lo hizo. Tal vez el otro inclusive puede hacerlo diciendo que se ignore quién es el mecenas para esa obra. Y en el campo físico, el resultado es de servicio para todos. Pero veamos cómo el karma es supremamente complejo. Ya vamos a ver cómo hay unos resultados inmediatos, como son los de la construcción del hospital y ponerlo en servicio. Tal vez ambos van a ver esos resultados. Tal vez para ambos hay una satisfacción y seguramente, como han sido generosos con su dinero, en otra vida tal vez van a tener también mucho dinero. Al dar ese dinero están poniendo unas condiciones para volver a tener buenas condiciones externas físicamente. Pero hay un hecho psicológico en el cual se cambian los motivos, en el del pensamiento y en el del sentimiento. El individuo generoso y altruista ha mejorado su carácter. Él, en alguna medida, es mejor de lo que era anteriormente, puesto que está obrando de acuerdo con el mismo plan divino. Lo que obtengamos no es para nosotros,
lo que obtengamos es para el bien del mundo. Y tanto en el pensamiento